las instancias, el fallo a causa y razón de la sentencia 35.21 del día 3 de junio del 2009, proferida por parte de la Corte Suprema de Justicia, por el recurso de casación que interpuso la parte demandada de la sociedad La Mina La Margarita S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario adelantado por la señora Albameri Dosa Vasco, quien actúa en nombre propio de la representación de sus dos hijas, que busca la parte demandante que el accidente en el que falleció el señor Luis Alfonso Torres Duque pues sea reconocido como un accidente de trabajo, ya que se encontraba cumpliendo funciones de la empresa. De igual manera, pues que se les sea reconocido los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales representados en el lucro cesante consolidado futuro y las costas, bajo el fundamento de que el señor Luis Alfonso Torres Duque se encontraba laborando en dicha empresa a partir del 1 de enero del año 2004 y que para el día 4 de julio del 2004 pues falleció, ya que este se encontraba cerca al vehículo donde cayó un cable de alta tensión. Otro fundamento que tenemos es de que la parte demandada de la empresa La Mina La Margarita S.A. pues en ese momento no reportó como accidente de trabajo al administrador de riesgos profesionales o identificada como ARL el fallecimiento del señor Luis Alfonso Torres Duque. De igual manera, pues se toma como antecedentes de que el personal que se encontraba realizando la actividad de soldadura pues no era personal capacitado, no era personal idóneo, no tenían los elementos de protección personal, no tenían conocimiento ni experiencia, y de igual manera pues se cataloga de que dicho accidente de trabajo se efectuó cumpliendo funciones asignadas y programadas por parte de la compañía. En respuesta a la demanda, la empresa La Mina La Margarita se opuso al éxito de las pretensiones, argumentando que el accidente donde perdió la vida el señor Luis Alfonso Torres Duque esto no fue consecuencia ni directa ni indirecta del desempeño de su labor como conductor. En la sentencia de la primera instancia, pues se condena a la empresa Mina La Margarita S.A. a cancelar el monto de 48.623.734 pesos, ya que fue dicho accidente pues fue catalogado como un accidente de trabajo. De igual manera, pues se le pide a la empresa La Mina La Margarita S.A. para que cancele las costas que fueron impuestas a la Califica el accionada. infortunio en el que muere Luis Alfonso como un típico accidente de trabajo, pero aún así estima que este se produjo por un conjunto de culpas, acogiéndose a la teoría de compensación amparada en el Código Civil, con una reducción del 40% total de la indemnización plena a los perjuicios pues, que el demandado debía asumir, confirmando pues así las condenas impuestas la Corte en la decisión de primer grado. En la sentencia pues, de segunda instancia establece unos montos de lucros cesantes pasados y futuros para su esposa y para su hija, confirmando en integridad los perjuicios morales que tuvo la familia, condenando como tal a La Mina La Margarita en su culpabilidad. Frente a dicha sentencia, pues hace enmarca la normatividad que aplica al caso, teniendo como tal el artículo 9 del decreto 1295 y el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Ya con este marco claro, se realizaron pues las respectivas indagaciones e investigaciones de los medios probatorios y los análisis de los mismos, obrando como tal los testimonios de los sujetos Jesús Calle Rojas y Froilán Montoya, aquellos que conformaban la cuadrilla que aquel día de la muerte de Luis Alfonso encontró el accidente de trabajo al electrocutarse con el vehículo sobre el cual había quedado un cable que conducía pues en su momento 13.500 voltios por un trabajador inexperto, como en su momento obró y fue Orlando de Jesús Calle, que aunque pues había recibido instrucción respecto al manejo de electricidad por parte del empleador, solo fue instruido en el manejo de 110 y 220 voltios, pero pues como él mismo afirma, no sobre el manejo de 13.500 voltios. Vemos así pues las fallas que la empresa tuvo al no generar un ambiente sano pues para que sus trabajadores cumplieran la labor encomendada. Primero pues dejaron de lado las propuestas hechas para llevar a cabo el trabajo considerando las costosas, eligiendo pues la más barata y aún así la más peligrosa. Escogiendo aún así esta última, pues no tomaron las medidas de protección necesarias,
como podría haber sido enviar a un ingeniero para supervisar la labor, no proporcionaron los elementos de protección suficientes como carretes pues, para el transporte del alambre, no contaron con una comunicación en tiempo real entre los grupos, pues estos no se veían ni oían debido a la distancia y topografía donde desarrollaban la labor, no instruyeron al grupo en la forma como debían obrar y reaccionar en caso de presentarse un accidente, no eligieron el personal idóneo para cumplir la labor, que era pues difícil y peligrosa, y en cambio envían pues a un minero y a un topógrafo que nada sabían sobre energía eléctrica y soldaduras. En resumen, pues el empleador debía adoptar medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente de trabajo, más cuando este era previsible y posible de presentarse, lo que nos deja ver claramente una serie de fallas y errores que debían haberse previsto para evitar que Luis Alfonso muriera como consecuencia del accidente. Por otra parte, respecto a la culpa a la víctima, el juez colegiado manifiesta pues que el acto propio del accidente no afecta la calificación de accidente de trabajo como lo quería hacer ver la parte demandada, máxime cuando esta es una imprudencia o negligencia y se pueda calificar como profesional. Y aunque esta se pueda calificar o afirmar que fue imprudencia profesional, no se considera que haya sido suficientemente grave como para neutralizar la responsabilidad que al empleador le cabe. Concluimos así pues que la conducta del empleador es culpable y como consecuencia debe responder por la totalidad de los perjuicios, ratificando el monto de los perjuicios por daño moral fijado anteriormente por el ACUR que se mencionaba anteriormente. Dado esto, pues la mina La Margarita hace uso del recurso de casación y solicitando en 4 cargos lo siguiente: en el primero y segundo, que se casaran totalmente la sentencia impugnada para que ésta fuera revocada y fuera absuelta la mina La Margarita. En el tercero, pues casar parcialmente la sentencia acusada revocando la decisión ACU mencionada y aclararan la sentencia de segunda instancia, donde se reconocía en parte la culpa de la víctima, y como cuarto cargo, pues que se casara parcialmente la sentencia acusada confirmando la decisión del ACU de no descontar las condenas impuestas a la demandada por el valor de las prestaciones pagadas por el Seguro Social. Entrando ya a analizar y a estudiar conjuntamente los cargos que formuló la mina La Margarita, explicaré el primer cargo y mis compañeras Mara Cristina y Ángela seguirán con los demás siguientes, así como las consideraciones de los mismos y consideraciones de la sentencia como un todo. En la apelación y en el primer cargo manifestaron pues que se tuvo una mala interpretación del artículo 9 del decreto 1295 y según manifiesta la parte demandada se aplica de manera indebida lo establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, tomando como eje central lo admitido por el tribunal en su sentencia, donde cuestionan la conclusión jurídica de la imprudencia profesional que tuvo Luis Alfonso. Según pues la mina La Margarita, no era entendible la imprudencia profesional del conductor que se sale de su trabajo habitual ordinario. En otras palabras, pues que lo sucedido a Luis Alfonso se trató de una imprudencia ajena a su oficio y de características de gravedad que desvirtúan el concepto de accidente de trabajo establecido en el artículo 9 del decreto 1295. Luego de esta situación se revisó pues como el caso y definitivamente se determinó que la normatividad en primera instancia el artículo 9 del decreto 1295 define que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, y que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Del contenido de esta definición pues extrae que se debe existir un nexo de causalidad entre el percance repentino generado del daño y la prestación del servicio bajo subordinación. Entonces hay una sentencia del 29 de octubre de 2003, radicada 21629, donde se puntualiza que efectivamente se puntualiza pues o se termina de confirmar lo que se define en este artículo 9. Entonces, en vista pues de esa sentencia, se determina que es claro que el señor Luis Alfonso Torres murió como consecuencia de un accidente de trabajo, porque ocurrió en el ejercicio de su labor transportando las personas que determinó pues su empleador, digamos que directa o indirectamente lo que él estaba realizando, lo que realizó en el momento de su muerte tenía que ver pues como con su labor como conductor. En ese orden de ideas se dice que el tribunal no interpretó erróneamente el artículo 9 del decreto 1295,
porque el accidente ocurrió por causa o con ocasión del trabajo y que está relacionado con la ejecución de las órdenes que se le dio el empleador. Definido y determinado entonces que esto sí era un accidente de trabajo, se entra entonces a definir cuál va a ser la indemnización que debe asumir la empresa. Se dice acá que siempre que la víctima exponga imprudentemente el riesgo que le ocasionó perjuicio, debe asumir parte de la reparación, y esta parte desde luego ya queda a la prudencia de los jueces, quienes para calcularla deben determinar pues como el porcentaje de responsabilidad del La empleado y del imprudencia del empleador. trabajador Torres Duque no constituye una culpa grave del mismo y no se exonera de la responsabilidad de muerte al empleador. La imprudencia del señor Torres se debe a la confianza profesional del trabajador y esta culpa no tiene una connotación grave. Entonces quedó deliberado, debidamente acreditada la culpa a la empleadora demandada, lo cual no es materia de cuestionamiento en sede de casación. En definitiva, no puede operar la compensación de culpas en los términos peticionados en el ataque, ni la reducción en el monto de la condena por la referida indemnización. En estas condiciones, lo argumentado por el censor resulta infundado y el cargo no prospera. Para la demostración de la acusación se manifestó lo siguiente. A pesar de que la mina La Margarita S.A. en la respuesta de la demanda interpuso la excepción de pago de subrogación, o sea que es un cambio de deudor, y en la sustentación de la apelación interpuesta contra la sentencia del primer grado hizo hincapié en ella y explicó que se basaba en lo dispuesto por los artículos 216 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 en cuanto a la imposición que hacen estas dos normas de descontar de la indemnización plena a cargo de los patronos y de los responsables del accidente las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social. Es importante recordar que el tribunal no se refirió al tema para nada en su sentencia e ignoró la parte del artículo 216 correspondiente a ese descuento y en su totalidad lo dispuesto por el artículo 12. Aunque es de anotar que legalmente la Constitución vela, protege los derechos de los trabajadores, y más si se trata de una culpa patronal. En este caso, el trabajador y su familia tienen derecho a que se les resarza plenamente el daño que culposamente se les causó. En el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo se considera que cuando hay culpa comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente, está obligado a pagar la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero el monto de ella debe descontarse del valor de las prestaciones en dinero pagadas en cualquier base. En cuanto a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, la legislación señala dos maneras. Una es la reparación plena de perjuicios. Esta se refiere a la indemnización total y ordinaria debido a la culpa patronal con pérdida de vida, y corresponde al empleador asumir directamente en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. La otra es la reparación tarifada de riesgos, relativo al reconocimiento de beneficios o prestaciones económicas previstas en la Ley 100 de 1993 y la Ley 776 de 2002, las cuales dictan las normas sobre la administración del sistema de gestión de riesgos profesionales. En el caso que el trabajador sufra un accidente de trabajo y como consecuencia fallezca, y en este caso tendrá derecho a que se le reconozca a su familia las prestaciones económicas como lo dicta el decreto 1295 de 1994, que en el artículo 11 afirma que si como consecuencia del accidente de trabajo muere el afiliado por riesgos profesionales, tiene derecho a la pensión de sobreviviente, la esposa o compañera permanente, sus hijos menores de edad o hasta 25 años que estudien y dependan económicamente de sus padres, y se hará sobre el 75% del salario base de liquidación. En conclusión, las anteriores directrices permiten inferir que los beneficiarios del trabajador fallecido reciben una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por la culpa patronal y a la vez un beneficio prestacional del Instituto de Seguro Social o de la Administración de Riesgos Profesionales,
pero teniendo en cuenta que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables.